Muy bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar dos problemas. Siempre estamos en el mismo tema, hablando sobre la fuerza eléctrica entre cargas. Y hoy vamos a explorar otra posibilidad. Y es qué pasa cuando yo tengo equilibrio en una configuración de cargas. Entonces seguimos con el RESNIC. El RESNIC tiene problemas muy interesantes, bueno, en todos los temas, pero al menos en este me gusta algunos que tiene. Así que, perdón, hoy elegí dos problemas del RESNIC para resolver. Me dice dos cargas fijas de 1.07 microcoulomb y menos 3.28 microcoulomb tienen una separación de 61.8 centímetros. ¿Dónde puede estar una tercera carga de modo que no actúe sobre ella ninguna fuerza neta? Entonces vamos a empezar haciendo una figura de lo que tenemos. Pues tenemos aquí una carga que le vamos a llamar Q1. Vamos a ponerle el valor de carga de una vez. Q1 igual a 1.07 microcoulombs. Y por acá vamos a tener una segunda carga que va a ser Q2 menos 3.28. Y una separación de 61.8 centímetros. No hay ninguna referencia en el problema como para poner la carga de 1.07 a la izquierda y la de menos 3.28 a la derecha. De lo que se logra ver en el enunciado, pues tengo esa libertad, así que las puse así nada más por el orden en el que aparece. Pero bien lo pude haber puesto al contrario y el problema me va a dar pues lo mismo. Ahora, me dice que tengo que poner una tercera carga de modo que no actúe sobre ella ninguna carga neta. Entonces, aquí el problema se trata de que usted coloque una carga de tal manera que se cumpla la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que cuando hacemos una configuración, eso fue lo que practicamos el día de ayer, la fuerza neta, pues es la sumatoria de las fuerzas sobre una carga. Entonces, en este caso, la carga de referencia va a ser esa tercera carga que voy a colocar, que le voy a llamar Q3. Entonces voy a tener una fuerza que va a ejercer la carga 1 sobre la carga 3, más una fuerza que va a ejercer la carga 2 sobre la carga 3. Y lo que me dice es que de modo que no actúe sobre ella ninguna carga neta, o sea, que la carga neta sea igual a 0. Bueno, entonces, en función de hacer el problema un poco más sencillo, no me lo dice directamente el problema, pero yo voy a asumir que esa carga va a estar sobre la línea recta que une a las primeras dos cargas. O sea, no voy a decir que está arriba, abajo, sino que solo puede estar en tres sitios, ya sea aquí, que sería a la izquierda de la carga Q1, aquí, que sería entre la carga 1 y la carga 2, y aquí, que sería a la derecha de la carga 2. Entonces voy a llamar a cada una de las posibilidades con un número. Voy a decir que esta es la número 1, esta es la número 2 y esta es la número 3. De tal manera que lo que yo voy a decir, dígame. Porque asumimos que solo puede estar ahí. Justamente eso iba a decir ahora, justamente eso. ¿Por qué? Bueno, la razón es que si yo asumo que la carga está sobre esa línea, entonces las fuerzas
F13 y F23, que son las que voy a sumar, tendrán solamente componentes en X. Entonces el problema va a ser fácil. Si yo coloco que la carga puede estar arriba de ellas o abajo, entonces lo que va a resultar es que la fuerza 13 y 23 van a tener componentes en X y van a tener componentes en Y también. Y además voy a tener que meter ángulos ahí, lo cual es un problemón, pues, porque voy a tener que resolver una ecuación bastante complicada y probablemente no vaya a tener una solución analítica. Probablemente no vaya a tener una solución analítica. Entonces me voy a meter en un problemón. Así que muchas veces, y se los digo por experiencia, tal vez en este problema no está, no se dice de forma implícita, pero los problemas para este nivel están pensados en que sean así, que siempre esté, la posibilidad sea en la línea que une a las otras cargas. No arriba ni abajo, porque si no, entonces la cosa se complica. Entonces, lo que va a pasar es que usted tiene que analizar las posibilidades. ¿Qué pasa en el número 1? ¿Cómo van a ser las fuerzas? A mí no me dicen nada sobre la carga 3. No me dicen si la carga 3 tiene signo positivo, no me dicen si tiene signo negativo. Entonces ese es otro problema, pues, porque yo no puedo saber si la fuerza que hay con esa tercera carga es de atracción o es de repulsión. Es de atracción o de repulsión, pues no lo puedo saber, ¿no? No lo puedo saber. Entonces, para eso simplemente lo que voy a hacer es operar matemáticamente y en algún momento me voy a dar cuenta de ese signo de la carga. Muy bien. Entonces, de lo que escribimos aquí, yo puedo sacar esta ecuación, que F13 es igual al negativo de F23. Si despejo esa ecuación. Y yo sé que F13 es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la multiplicación de la carga 1 por la carga 3 entre la separación que hay entre la carga 1 y la carga 3 al cuadrado. Por un vector unitario, 1, 3. Esa es la fuerza y solo lo único que hice fue usar la definición de la ley de Coulomb. Lo mismo pasa del lado derecho. Hay un signo negativo, la carga 2, la carga 3, R2, 3 al cuadrado y el vector unitario. Muy bien. Entonces, aquí se me van a cancelar varias cosas. Primero, la constante eléctrica. Y se me va a cancelar la carga 3. Por eso es que en el enunciado del problema no nos dan esa carga, porque no es necesario. No es necesario. Ahora, de lo que yo me doy cuenta en esta ecuación, en la anterior, es que las fuerzas, para que me den 0, deben estar en direcciones opuestas. O sea, es decir, debería de ser algo como esto. Lo voy a poner por ejemplo. No digo que esto sea lo real. Por ejemplo, yo debería de tener el punto donde está la carga 3 y en una dirección tendría que apuntar F13 y en la otra dirección F23. O sea, los vectores sobre la carga 3 me deberían de quedar así. Uno para el lado positivo y otro para el lado negativo. Si los dos me quedan en la misma dirección, entonces no se me va a cumplir la condición, porque si yo tengo dos números negativos sumándose, eso no me va a dar 0, y si tengo dos números positivos sumándose, eso no me va a dar 0. Entonces, no puedo trabajar con esa posibilidad, tiene que ser esta justamente que tengo aquí, y ya lo probé matemáticamente de que así debe ser.
Muy bien. Entonces, la ecuación finalmente me queda de la siguiente manera. Me queda la carga 1 entre R13 al cuadrado por el vector unitario negativo de la carga 2, R23 al cuadrado y el vector unitario 23. Esa es la ecuación que me queda. Ok, entonces, para satisfacer esa ecuación, ¿qué debe de pasar? ¿Qué debe de cumplirse para satisfacer esa ecuación? Yo sé del enunciado, el enunciado a mí me están dando Q1 y Q2. Me están diciendo que Q1 es igual a 1.07 microcolom y que Q2 es igual a 3.28 microcolom negativo. Ok, entonces yo ya tengo esos valores de carga y luego tengo las separaciones entre ellas, la separación entre el vector, entre la carga 1 y la carga 3 y la separación entre la carga 2 y la carga 3. Okay. Entonces, ¿qué se debe de cumplir en esa ecuación para que se dé esa igualdad? ¿Qué se debería cumplir? ¿Qué relación tiene que haber entre los vectores unitarios? Deben de ser iguales, ¿no? ¿Sí o no? O sea, es decir, el vector R13 es un vector unitario. R13 unitario puede ser bien, tal vez ahí se confunden con ese vector. O sea, R en este caso solo tiene dos posibilidades. Puede ser negativo X o positivo X, porque ya vimos que solamente las fuerzas van a estar distribuidas a lo largo del eje X. Entonces, lo que quiere decir es que, dígame. No debería ser negativo porque la carga 2 se va a, o sea, el signo se va a cancelar. Porque ya está negativa o no afecta a eso. No, porque resulta que si yo digo que una es negativa y la otra es positiva, entonces el signo se me va a cancelar, ¿verdad? Se me va a cancelar, ¿sí o no? Sí. Se le va a cancelar. Entonces, eso le va a dar a usted justamente la igualdad, que una vaya en la dirección positiva y la otra vaya en la dirección negativa. Entonces yo puedo decir, no sé, cualquiera de las dos, ¿verdad? R13 puede ser X positiva y R23 puede ser X negativa, digamos, ¿verdad? Para que se cancelen. Entonces la posibilidad que se tiene que cumplir es que estas sean, vamos a plantearlo así. Vamos a ver. Si lo planteamos de esa manera, entonces la ecuación me quedaría positivo 1.07 microcoulombs entre R31 al cuadrado, no, R13 al cuadrado, y del otro lado me quedaría vamos a ver, quizá lo mejor sea analizar uno por uno los escenarios. Creo que por ahí había empezado y quizás sea lo mejor. Vamos a ver, ¿qué pasaría en el lado izquierdo? ¿Cómo me quedarían los vectores? Para que sea 0, tendría que quedar aquí y aquí. Lo mismo pasaría aquí. O sea, yo le puedo dar el signo que yo quiera realmente a la carga. Pongámosle que sea positivo, por ejemplo. Pongámosle que la carga 3 es positiva. Si la carga 3 es positiva, entonces, ¿cómo es la fuerza entre la carga 3 y la carga 1?
sería repulsión, ¿no? Entonces quiere decir que esta sería la fuerza 1,3. Y sería de atracción con la otra. O sea que esta sería F2,3. ¿Estamos? Voy a llevarme esto para abajo para poderlo ver en más detalle. Voy a pegar. Ok, entonces voy a borrar esto. Y esto, porque solo quiero trabajar con esta parte. Muy bien, entonces, recordemos, esta es positiva y esta es negativa. Si la carga es positiva, estamos asumiendo que la carga es positiva, ¿cómo serían los vectores en medio, entre ellas? Sería, aquí iría, vamos a ver, entre la carga 3 y la carga 1, habría una fuerza de repulsión. O sea que aquí vendría la fuerza 1,3. Y entre la carga 1, entre la carga 2 y la carga 3, habría una atracción. O sea, quiere decir que también en esta misma dirección iría F23. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Entonces, Sí. eso no sería posible. Correcto, correcto. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Le estoy dando un signo porque lo que la ecuación me está diciendo a mí es, no se preocupe por la carga 3, porque la carga 3 se cancela. Entonces usted dele un signo. En este caso yo estoy asumiendo que es positiva, y lo que veo en la parte 1, que es a la izquierda de la carga 1, es que aquí sí se cumple, ¿no? Porque me queda una a la izquierda y otra a la derecha. Aquí no se cumple, porque las dos fuerzas me quedan a la derecha. Entonces quiere decir que si yo sumo esas fuerzas, no me va a dar 0. O sea, lo que acabo de encontrar es que entre las dos cargas no hay ningún punto donde pueda colocar la carga 3 y que me dé una fuerza neta 0. ¿Sí? Ahora, si yo invierto el signo, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué asumió que era positiva? ¿Por qué no asume que es negativa? Si yo asumo que es negativa, lo único que pasaría es que los vectores me quedarían a la inversa. O sea, es decir, en lugar de haber una repulsión entre la carga 1 y la 3, habría una atracción. Y en lugar de haber una atracción entre la carga 3 y la carga 2, habría una repulsión. Así que lo único que pasaría es que los dos vectores ahora estarían hacia la izquierda. Entonces, estoy siempre con el mismo problema, ¿no? Ahora voy a ver lo mismo en el lado 3. La carga 1 es positiva y la carga 3 también sería positiva, así que habría una repulsión y para acá vendría la fuerza 1,3. Entre la carga 2 y la carga 1 habría una atracción, que vendría para acá. Así que tendría F23. Así que ahí también se cumple. O sea que el sitio puede ser a la izquierda de la carga 1 o a la derecha de la carga 3. Entonces, eso quiere decir, volviendo otra vez a la situación que estábamos con los vectores unitarios, eso lo que quiere decir, si gustan, nos quedamos con un lado. ¿Les parece que nos quedemos con el lado 1, el de la izquierda? Solamente porque necesito uno para trabajar. Entonces, lo que el lado 1 me dice es que el F13 va hacia la izquierda. Va hacia la izquierda, ¿no? Entonces voy a ponerlos aquí. Quiere decir que R13 tiene esta dirección y R23 tiene esta dirección. Entonces se me van a cancelar, pero me van a dejar un signo más allí adentro. O sea, el menos que tenía de la ecuación, del despeje de la primera ecuación, se me va a cancelar. Entonces me quedaría aquí menos o más.
a ver. No, más. 3.28 microcoulomb entre R23 al cuadrado. Esa es la ecuación que me quedaría. Ahora, no le puse el micro porque mire que el micro se va a cancelar. Está en ambos lados de la ecuación. Entonces, producto de esa ecuación, lo que me queda es lo siguiente. Si yo despejo, tal vez me ayudan ahí con este cálculo. Vamos a ver. Vamos a hacer una multiplicación cruzada aquí. Entonces voy a despejar para R32 al cuadrado. Y me quedaría, hagan la división en su calculadora, 3.28 entre 1.7. 3.28 entre 1.07. 3.06. Redondeado. 0,7. 3.07. Ok. Muy bien, entonces esta es la ecuación que yo tengo que despejar. Esa sería la ecuación que tengo que despejar. Esa ecuación de ahí. Ok, entonces ahora tengo que plantear exactamente qué es cada una de ellas. Entonces, como yo estoy con la posibilidad 1, pues obviamente que me va a quedar una incógnita, esa es la incógnita que ando buscando. Me va a quedar, yo ya conozco la distancia entre 1 y 2, pero no conozco la distancia entre 1 y 3 y entre 2 y 3. Entonces lo que voy a hacer es que a la distancia entre 3 y 1 le voy a llamar X. Y esta de acá, pues ya la conozco. Recuerdo cuánto era el valor, era 61.8. 61.8 centímetros. Muy bien, entonces quiere decir, a partir de esto, que R13 es X, ¿no? Y que R23 es X más 61.8 centímetros. Que son los valores que me aparecen allá en la ecuación que tenía anteriormente. Entonces lo que debo de hacer, pues es despejar, ¿no? Voy a volver a copiar esa ecuación que tenía. Era R23 al cuadrado por 3.07 R13 al cuadrado. Confirmar. Sí. Entonces saco raíz a ambos lados. Y pues aquí si saco raíz me queda un más menos, ¿verdad? Pero realmente ese más menos no lo pongo porque yo sé que la relación que existe entre un R y el otro tiene que ser positiva, pues. O sea, R23 es X más 61.8 y R13 es X. O sea, es decir, no puede haber una relación negativa entre ellas, ¿no? Desde el momento que estoy definiendo la referencia. Entonces me va a quedar R23, sáqueme la raíz de 3.07. ¿Cuánto da? 1.75. 1.75 R13. Entonces ahora voy a sustituir qué es cada cosa. Me queda X a un lado, X más 61.8. Y aquí 1.75 por X, ¿verdad? Entonces, pues ahora solo tengo que despejar. Vamos a ver. Voy a pasar el X al lado izquierdo, entonces me va a quedar 0.75X igual a 61.8. Así que es 61.8 centímetros entre 0.75. ¿Cuánto da eso?
Dar un 82.4. 82. Punto Punto 4. 4. 4. Muy bien, esa es la respuesta. O sea, quiere decir que como yo definí la distancia X, es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Quiere decir entonces que que la carga 3 estaría ubicada a 82.4 centímetros a la izquierda de la carga 1. Y lo mismo va a pasar en el lado derecho. A cualquiera de las dos es una respuesta del problema, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Estamos? ¿Podría repetir eso último que dijo? No, en este caso yo tomé de referencia que la carga estuviera en el lado izquierdo, ¿no? Al que le denominé 1. Porque ahí se cumple esa posibilidad. Pero también se cumple a la derecha. También se cumple a la derecha. De hecho, cuando uno resuelve el problema, también me va a quedar la otra respuesta, ¿no? que es cuando tengo el signo negativo. Recuerden que les dije que aquí aparece una respuesta, cuando saco la raíz cuadrada a ambos lados aparece un más menos. Si uso el menos, entonces el resultado que me va a quedar es el resultado del otro lado, el del lado negativo. Pero en ese caso ese no me interesa porque yo ya definí que va a estar en el lado izquierdo. Entonces perfectamente usted puede dar la respuesta y decir, la carga 3 va a estar ubicada a 82.4 centímetros a la izquierda de la carga 1. Entonces ya está aprobado. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el análisis que deben de hacer para poder resolver este tipo de problemas? Lick, Dígame. dado que en el caso 1 y 3 la sumatoria de las dos fuerzas que actúan sobre la carga 3 tenemos la misma igualdad, no llegaríamos a lo mismo. Por ejemplo, en el punto 1, o sea, tenemos que la sumatoria de las dos fuerzas tiene que ser igual a 0, pero si nos vamos al caso 3 daría lo mismo. Entonces, la respuesta de la distancia tendría que ser la misma. Si se va al lado derecho, Sí. No sé si estoy entendiendo mal algo ahí. quiero ver si va a dar lo mismo, ¿no? Porque quedaría la distancia entre no quedaría lo mismo, porque lo que pasaría es que esto que hice aquí se invertiría. Se invertiría. O sea, es decir, X ahora sería la distancia 2, 3 y X más 61.8 ahora sería la distancia 1, 3. Porque fíjese que estamos ahora en este lado. Estamos aquí. Entonces la distancia entre la carga 3 y la carga 2, ese sería X, porque, o sea, lo ideal es que usted dé la respuesta en base a una carga, que diga, está a tantos centímetros de esta carga. Entonces, aquí lo ideal sería que usted defina X como la distancia entre la carga 3 y la carga 2. Y entonces la distancia entre la carga 3 y la carga 1 sería X más 61.8. Entonces, en las ecuaciones lo que pasaría es que se me invertiría. O sea, es decir, en la ecuación, el número que multiplicaría a 1.75 sería X más 61.8. ¿Sí me entiende? Sí, ahora sí. Gracias, Sí, Lick. sí, eso pasaría. Bueno, veamos el otro problema. Tiene una aplicación similar.
Es una situación de equilibrio también. Y me dice lo siguiente. Dos cargas puntuales positivas iguales Q se mantienen separadas por una distancia fija de 2 veces A. Lo pueden ver ahí en la figura. Aquí están las cargas, aquí está la primera carga, aquí está la segunda carga, son iguales, es decir, tienen el mismo valor de carga, ya sea positivo o negativa, y están a una distancia 2A. Es decir, desde aquí donde está la primera carga hasta el centro hay A, y desde el centro hasta aquí hay A. Entonces están a una distancia 2A. Una carga puntual de prueba se localiza en un plano que es normal a la línea que une a estas cargas y a la mitad entre ellas. O sea, es decir, aquí está la tercera carga, que es una carga de prueba. Normalmente, cuando hablamos de carga de prueba, esto lo voy a hablar más en detalle en la clase de mañana. La carga de prueba normalmente se denota con un Q sub 0. Son cargas pequeñas, se llaman cargas de prueba porque son cargas pequeñas, es decir, cargas que de cierta manera, al ser su valor de carga tan bajo, no van a perturbar grandemente a las otras, ¿no? Porque si el valor de carga fuera muy grande de esta, entonces esta provocaría ya sea una atracción o una repulsión con las otras, ¿no? Entonces, por eso se le llama carga de prueba. Bien, entonces está ubicada ahí, en ese, exactamente a la mitad entre las dos cargas se coloca ese plano, 90 grados, y a una distancia R, porque si se fijan tiene un círculo dentro de esa pantalla, ¿no? Y ahí se coloca. O sea, es decir, se está formando lo siguiente. Yo tengo aquí una carga y tengo por aquí a la otra. Y justamente a la mitad, por acá, tengo Q sub 0. Entonces voy a tener lo siguiente. Y aquí hay 90 grados a ambos lados. Eso es prácticamente lo que tengo. O sea, si es una vista lateral de la situación que tenemos. Uf, lo moví. Vamos a desplazar esto. Ahí está. Muy bien. Determine el radio R del círculo en este plano, que es la distancia que va a haber aquí. Y hay una distancia R, aquí hay una distancia A y aquí hay una distancia A. Entonces ahí tengo que determinar el valor de R a la distancia o el radio del círculo en este plano, para el cual la fuerza sobre la partícula de prueba tiene un valor máximo. Muy bien. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es analizar un poquito la simetría del problema. Mi referencia va a ser la carga de prueba, la carga Q sub 0. Por lo tanto, entonces yo voy a definir líneas que me unen a cada una de las cargas, con esa carga de prueba. De manera que yo no sé realmente, las cargas de pruebas siempre por definición son positivas. Eso es importante que lo tengan. Por definición las cargas de prueba son positivas. Entonces yo voy a asumir que las cargas Q también son positivas. Bien puedo decir que son negativas, no hay problema, siempre voy a tener la misma respuesta para el ejercicio. Entonces voy a decir que son positivas y por lo tanto entonces entre la carga Q y Q sub 0 va a haber una fuerza de repulsión. Va a ser, a esta le voy a llamar 1 y a esta 2. Entonces esta va a ser la fuerza 1. Y aquí entre la carga de prueba y la carga 2 también va a haber una fuerza de repulsión y le voy a llamar F2.
De manera que aquí va a haber un ángulo, y también va a haber un ángulo, que son iguales, y va a ser exactamente el mismo ángulo. Voy a borrar esto aquí, estorba, que va a haber aquí. ¿Sí o no? Son los mismos ángulos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Ok. ¿De dónde van a salir esos ángulos? el isósceles. De los triángulos, ¿no? De los triángulos, en este caso, en cada lado se me va a formar un triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene por lado, voy a dibujar uno, por lado adyacente, que va a estar el ángulo θ, por lado adyacente A, por lado opuesto R, y obviamente la hipotenusa va a ser A cuadrado más R cuadrado. ¿Sí o no? Usando Pitágoras, pero. Sí, Muy bien. Entonces, por simetría, lo que usted va a poder observar aquí es, imagine que esta es la carga Q sub 0. Entonces, usando una referencia sobre la carga, yo voy a tener que las fuerzas van a ir dirigidas exactamente en la misma, al mismo ángulo. No sé si me va a quedar exactamente igual, pero voy a intentar. Entonces, quiere decir que esta fuerza, que es la fuerza 1, va a tener una proyección sobre X que va a ser F1X y va a tener una proyección en Y que va a ser F1Y. Esta también va a tener otra proyección que va a ser F2Y, es F2, y esta va a tener una proyección que va a ser F2X. Entonces, ¿qué es lo que usted puede ver aquí? Si el ángulo θ es el mismo para cada una de las fuerzas, por simetría, la fuerza F2X tiene que ser igual a la fuerza 1X. ¿Por qué? Porque ¿qué es la fuerza F1X? Es la magnitud de F1 por el coseno de θ. ¿Y qué va a ser F2X? La magnitud de F2, que es la misma magnitud de F1, por el coseno de θ, pero va a ser una componente del lado negativo. Entonces, son de signo opuesto y por lo tanto, al sumarlas, me va a dar 0. Entonces, lo que quiere decir es que F total, fuerza total, es igual a la suma de las componentes F1Y más F2Y, y ambas van en la dirección de Y. Pero F1Y es igual a F2Y. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? sí. ¿No les queda, o no quedan tan convencidos? Si no quedan tan convencidos, voy a escribir aquí cuál es la magnitud de F1. F1 es la constante eléctrica, la voy a poner solo como K esta vez. La multiplicación de las cargas, que sería la carga de prueba por la carga 1, que es Q, entre la distancia que hay entre ellas, que bueno, como está al cuadrado, entonces sería R cuadrado más A cuadrado. Y F2 es lo mismo, la constante eléctrica
por la carga Q sub 0 por la carga Q entre la distancia al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, R cuadrado más A cuadrado. Entonces son iguales, ¿no? F1 es igual a F2, la magnitud. Son iguales en magnitud. Entonces, por lo tanto, eso fue lo que a mí me permitió que yo pudiera hacer eso igual a 0, porque una de las componentes va en la dirección de X positivo y la otra en la X negativa. Entonces, quiere decir que F total es igual a 2 veces F1. Por ejemplo, F1Y. Bien puede poner F1Y o F2Y, cualquiera de las dos. Son iguales. Entonces quiere decir que es igual, la fuerza total es igual a 2 veces la componente en Y de la fuerza 1 o de la fuerza 2, cualquiera de las dos. Entonces, ¿cómo se escribe eso? F total, entonces sería el 2, que viene de la simetría, por la fuerza 1Y. La fuerza 1Y, si se acuerdan ustedes, sería la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, porque es la componente Y. Entonces la magnitud, ya la escribimos antes, era 1 sobre 4pi epsilon sub 0, Q por Q sub 0, entre R cuadrado más A cuadrado, por el seno del ángulo. Todo esto es la componente F1Y. Pude haber puesto F2Y y son iguales. ¿Por qué? Porque siempre quedaría, al ver el diagrama de cuerpo libre, F2Y sería la magnitud de la fuerza 2 por el seno del ángulo también. Sin problema. Entonces quedaría lo mismo. Ok, ahora lo que me hace falta entonces es del triángulo anterior reconocer qué es el seno de teta en este triángulo. ¿Qué es el seno de teta? Seno es un cociente. ¿De quién contra quién? Lo opuesto entre la hipotenusa. Pues sería R entre la raíz de A cuadrado más R cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces sustituyo. Me va a quedar que F total es igual a... Voy a hacer ya la multiplicación del 2 que aparece ahí. La división sería. Entonces el 2 entre 4 me quedaría 2. Solo me quedaría 1 sobre 2pi epsilon sub 0. La multiplicación de las cargas entre R cuadrado más A cuadrado por el seno, pero el seno acabamos de decir que es R mayúscula sobre la raíz de R cuadrado más A cuadrado. Pero aquí puedo simplificar. ¿Qué me da si yo multiplico esto por esto? Hay una multiplicación. ¿Qué me da eso? A la 3 medios. A la 3 medios. Sería R cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Entonces ya tengo mi fuerza total en forma más compacta. La fuerza total será, voy a hacer un solo cociente, sería R por Q sub 0, solo eso, y abajo me quedaría 2pi epsilon sub 0 por R cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Aquí solo puse la magnitud. Usted ya sabe que eso va en la dirección de Y. O sea, ya no obvié la parte de la dirección porque ya sé que va en la dirección. Entonces voy a ver, ¿y para qué hizo todo eso? Se pregunta. Bueno, hay que leer bien en la pregunta. La pregunta me dice, determine el radio R del círculo en este plano para el cual la fuerza sobre la partícula de prueba tiene un valor máximo.
para el cual, ojo, para el cual la fuerza sobre la partícula de prueba tiene un valor máximo. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es qué valor de R, esa es la pregunta que se debe hacer, qué valor de R maximiza a F total. ¿Qué tengo que hacer para encontrar eso? Analizar la función. Cálculo 1. ¿Qué hacía en cálculo 1 para eso? Derivar. Se llama, hay dos maneras de encontrar eso, ¿no? El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. En este caso vamos a usar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada me dice que tengo que encontrar un punto crítico. El punto crítico en este caso lo encuentro y si... ¿Qué tenía que hacer con el punto crítico para saber si era máximo? ¿Cómo me tenía que dar? ¿No? ¿Se acuerdan de cálculo 1? O ya se les borró el cassette. Ya ni saben ustedes qué son los cassettes. Yo dice Celic, acá tengo uno de Michael Jackson. Ah, mire, está bueno. Ya los vamos a transear. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Ya se terminó la clase, pero quiero que lo hagan para mañana. Entonces, lo que quiero que hagan es encontrar la derivada de F total con respecto a quién. ¿Quién es la variable aquí? R. R, no A. A es una constante. Entonces, la derivada de F total con respecto a R la van a igualar a 0 por el criterio de la primera derivada y después van a despejar para R. Entonces, hagan eso para la clase de mañana o igual pueden mandarlo al grupo y ustedes comparten su respuesta, ¿verdad? Para ver realmente si coincide. Hagámoslo así, hagámoslo por el grupo. Entonces, ahorita que termine la clase, se sirve otra taza de café y se pone a hacer esa derivada. ¿Qué técnica de derivación va a usar para derivar eso anterior? ¿Cómo se llama esa regla? El cociente. La del cociente, ¿verdad? Porque le aparece un R arriba en el numerador y le aparece en el denominador dentro de ese paréntesis. Entonces, imposible separarlo, ¿verdad? Para hacer otra cosa. Entonces, use la regla del cociente, iguálelo a 0. Cuando lo iguale a 0 va a ser una ventaja porque todo lo que es constante, todo lo que es factor común, lo va a poder igualar a 0, que va a ser toda la constante eléctrica, las cargas también va a ser un factor común. Entonces, todo esto lo puede hacer 0 y ya solo se va a quedar. La respuesta le tiene que quedar en términos nada más de A, solo en términos de A. Listo. Entonces, así quedamos. Se sirve café o leche, lo que sea que tome, y lo hace después de la clase y lo comparte en el grupo para ver si tienen la misma respuesta. ¿Estamos? Dale, Lick. Bueno, entonces ahí nos quedamos hoy. Cuídense mucho. Mañana vamos a empezar el tema de campo eléctrico. Campo eléctrico. Siempre vamos a seguir trabajando con vectores, así que, bueno, hay que seguir repasando esa parte, ¿verdad? Y igual, cualquier duda con estos problemas que hicimos el día de hoy, vuelvan a hacerlos. Y si tienen todavía preguntas, ustedes me dicen. Bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Dale, Lick, nos vemos. Nos vemos, Lick. Gracias, Lick. Nos vemos, Lick.